Fran Ortiz, el mítico Pascu, está Siqueira detrás y ahí está nuestro amigo Luis Nani. Ese es el mítico. Pascual Calabu, Superdeporte, Fran Ortiz, el desmarque. Esto es para mi canal de YouTube, que lo estoy estrenando ahora, estoy promocionando. Y detrás está el mítico Siqueira. ¿Lo tenéis? Hola brothers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy toca un partidazo, un Valencia-Sevilla. Y como gustó mucho el otro vídeo, he decidido que vamos a hacerlo en primera persona también. Voy a intentar mostraros cosas que hasta el momento no he podido enseñaros. Y qué decir, estoy emocionado, estoy, vamos, con los nervios a flor de piel. Qué ganas tengo de llegar al campo y disfrutar de un gran partido y de una victoria del Valencia en el día en el que a Carlos Marchena, mítico central andaluz del Valencia y del Sevilla también, Villarreal, Deportivo y sobre todo de la selección española, se le va a hacer un homenaje. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Yo ya voy con música de guerra, Mira, mira, escuchad, escuchad. Ah, se calma, se calma, se calma. Se calma la canción. Bueno, cómo no, es la canción de La Roca, la que ponemos siempre en las retransmisiones para coger intensidad. Voy a aparcar. Hoy no voy a hacer el trayecto entero, ¿vale? Porque si no es un rollo. Así que voy a aparcar y directamente vamos ya con lo siguiente, que será lo más importante que pase en el partido. Así que vamos a ver qué nos acontece. Así que aparco y a ver qué nos depara este encuentro. Marchena, que va a posar con el 11 inicial del Valencia Club de Fútbol. Se va a hacer una foto con sus compañeros, sí, casi ni tiempo. They got that challenge in. There's only a minute to go. Well, after 90 minutes, it's level. En Mestalla, 0-0. Ha jugado bien el equipo, pero tocará esperar para sumar otra victoria aquí. Vino el partido 0-0, todo más tranquilo. Vemos como ya se está vaciando prácticamente Mestalla. Y yo me voy corriendo a la rueda de prensa de Sampaoli y de Boro. Voy a intentar preguntarle a Sampaoli por si el Valencia preguntó en algún momento por su situación. ¿Me responderá? ¿No me responderá? ¿Me darán turno de palabra? Yo espero que sí, espero que sí. Luego también voy a preguntarle si le ha gustado un jugador, a ver si va a fichar alguno. Supongo que le preguntarán por su futuro también. Y después hablará Boro, a ver si podemos hacer alguna preguntita también. Vamos corriendo, que ya viene. Aquí Dani Meroño en directo para Radio Sport. Dos preguntas muy rápidas. La primera, si le ha llamado la atención a algún futbolista del Valencia, especialmente algún jugador, si le ha llamado la atención. Y la segunda, ¿el Valencia llegó a tantearle alguna vez para venir aquí a entrenar? Gracias. Creo que jugadores del Valencia hay muchos y muy destacados. La verdad que, le vuelvo a reiterar, me parece un equipo que está
mereciendo por nombres propios y por categoría de futbolista ahora el respeto que se merece. Después Dani Parejo, Garay, Mangalá, Enzo Pérez, la aparición de Santi Mina, Orellana, uno puede nombrar a un montón de futbolistas que se han encontrado en este club, que seguramente si este club tiene la paciencia para sostener este plantel, seguramente estará protagonizando los futuros torneos. Y si alguna vez tuve alguna chance, la verdad que desconozco, porque en este mundo del fútbol mucha gente se arrima a decirte que hay alguien interesado por vos, pero realmente, sinceramente, no sé si esa persona que me dijo que estaba en Valencia interesado por mí es real. Habría que preguntárselo al club. Ya alcance un objetivo muy importante para la institución que me contrató y que confió en mí. Mi presente hoy es lo único que me preocupa. No estoy al tanto seguramente de las reuniones que tengan los demás, tendrán que responder los demás. Yo puedo responder sobre mí, se especuló de que yo iba a tener reuniones y todo eso, y yo de mí sí puedo contestar que yo no tuve ninguna reunión con nadie. Aquí Mister Dani Meroz, en directo para Deportes con Julio Hincha. Quería preguntarte por la figura de Lato. Se ha convertido ya en el lateral, hoy titular, pero ya suplente de Gallá. ¿Ya es jugador para ti, al menos para todos los efectos del primer equipo? ¿Crees que ya tiene ese nivel que tanto esperábamos? Sí, esperamos mucho de él, pero hay que tener en cuenta que tiene 19 años, que acaba de llegar, como que el que dice, que hemos visto que defensivamente ha estado muy correcto, ha hecho una falta táctica también y y también en ataque te ha dado cosas, ¿no? Pero también hay situaciones donde el futbolista necesita tener esa experiencia, ese saber estar que se adquiere con los partidos, y no puede ser que un chaval que acaba de aparecer en Primera División de repente sea una firme realidad. Contamos con él, sobre todo con su crecimiento. Y el crecimiento lo vamos a marcar para que él pueda crecer. Aquí no estamos de que uno está por delante o está por detrás, porque el rendimiento nosotros ya es lo que vemos día a día. Y día a día es que en un equipo como el nuestro ya, que estamos recuperando jugadores, de que todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere aportar. Está claro que la exigencia es máxima y eso también es bueno, porque hay que recordar que ha habido muchos partidos donde, sobre todo en ataque o en las 3 posiciones de ataque, pocas opciones teníamos y además mirando al banquillo también teníamos pocas. Ahora tenemos más gente. ¿Es un problema para el entrenador? Pues sí, pero prefiero ese problema que el otro. Por lo tanto, yo veo el equipo muy enchufado, con que la gente quiere participar y el que no participa pues se enfada y intentaremos sacar de todo ese cóctel el máximo rendimiento para el equipo. Fran Ortiz, el mítico Pascu, está Siqueira detrás y ahí está nuestro amigo Luis Nani. Ese es el mítico. Pascual Calabu, Superdeporte, Fran Ortiz, el desmarque. Esto es para mi canal de YouTube, que lo estoy estrenando ahora, estoy promocionando. Y detrás está el mítico Siqueira. Ahí lo tenés. Entrevista a Siqueira. Tonín Castellano haciéndose foto con Siqueira, aunque él es más del Sevilla, ¿eh? Bueno, brothers, pues ya estamos en el coche de camino a nuestra radio, dejar los trastos y a descansar un poquito. Empate a 0 del Valencia. Cosas a destacar hoy. Pues bueno, que el equipo ha peleado y al final ha peleado. Por cierto, nos ha contestado Sampaoli por su futuro, por él, por el Valencia. Nos ha contestado por Oro, por Lato. Hemos tenido un montón de cosas. Yo creo que va a salir un vídeo guay. Así que nada, deciros únicamente que el próximo vídeo quiero hacerlo sobre Paterna, un día en Paterna. Hoy he hecho vídeo únicamente porque me pareció un partido interesante, me apetecía. Voy a hacer vídeos cuando me apetezca. Sé que queda un poco mal, pero no va a tener una temática fija de tal o pascual, no. Va a ser
Si me apetece ese día haré un vídeo sobre Mestalla y si no, pues no. Pero mi siguiente vídeo me gustaría que fuera sobre un día en Paterna. Aún así yo creo que hoy va a salir algo apañado. Dicho esto, también hemos estado con Iborra. Pero no me iba a hacer ninguna foto con él, que si no luego la gente dice y todo el rollo. Así que nada, recordaos, 2 vídeos por semana. Os podéis suscribir al canal, que es totalmente gratuito. Y a ver si ya superamos esa barrera de los 200 seguidores. Venga, sed felices. Adiós, brothers. Se convierte en ateo, al Cupido ese le baja el dedo. Ya no creo en la historia de Romeo. No me espantes, de mí no me pautes. Cuando me vea, te ponga...